entonces un ejemplo más sobre esta parte de la regla de la cadena. Y con eso, pues ya podré pasar a lo que es el gradiente, la divergencia y el rotacional, ¿sí? A ver, entonces un ejemplo más. Dice, si la función z es una función que depende de x y de y, ¿sí? Cualquier función z que depende de x y de y, que tiene derivadas parciales de segundo orden mixtas, y z es una función y tiene derivadas parciales de segundo orden continuas. De segundo orden continuas. Y me dicen que x está dada como r cuadrada más s cuadrada. Y que y está dada como 2r por s. Determine, inciso A, la derivada parcial de z con respecto a r, e inciso B, la derivada parcial segunda de z con respecto a r cuadrada. O sea, una segunda derivada. Ajá. Bien, entonces, como podemos observar, este es un caso de el segundo caso de la regla de la cadena, en donde nos piden calcular ahora una segunda derivada, y esa es, digamos, la novedad del ejercicio. ¿Sí? Porque finalmente para el inciso A, la parcial de z con respecto de r, pues es inmediata, ¿no? Yo tengo una función z que depende de dos variables, x y al mismo tiempo la x me dicen que depende de otras dos, de r y de s, dada como r cuadrada más s cuadrada para x y 2r por s para y. Entonces, calcular la derivada parcial de z con respecto a r, pues es muy sencillo, ¿no? La derivada parcial de z con respecto a r se escribiría como la derivada parcial de z con respecto a x, porque z depende de x, y luego por la parcial de x con respecto a r, más la derivada parcial de z con respecto a y, ¿verdad? Porque z depende de y luego por la parcial de z, parcial de y con respecto a r. Y de esa manera, pues ahí está el inciso A. O sea, esto ya lo escribiría como ¿quién? Como la derivada parcial de z con respecto a x. Observen aquí, la z me dicen que es una función que depende de x y de y. No me la dan explícitamente. Simplemente dicen z es una función que depende de x y y. Donde la x depende de r y s y y de r y s. Entonces, yo puedo calcular parcial de x con respecto a r porque me la dan en función de r y s. Pero la parcial de z con respecto de x la dejo indicada. Parcial z respecto de x. Eso va a multiplicar a la parcial de x respecto de r. La parcial de x respecto de r es 2r. Más la derivada parcial de z con respecto a y, y luego multiplicado por la parcial y respecto de r. La parcial de y respecto de r, que es 2s. Y ahí tenemos ya la respuesta para el inciso A. Así quedaría. Para el inciso B, ¿qué es lo que tenemos?
Entonces, esta es la solución. Inciso A, inciso B. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Está claro? Es sencillo. Entonces, profe dice que nada más lo dejó representado porque no nos dan la regla de correspondencia. Exactamente. Okay. Z es simplemente una función que depende de x y y. Si me dijeran que z es igual a e a la x cuadrada menos y cuadrada, pues entonces ya la calculo, ¿no? Derivo z con respecto a x y luego z con respecto a y las pinto aquí, tal como lo hice en los ejemplos anteriores. Pero aquí me están diciendo que la z depende de x y de y, cualquiera que cumpla con estas condiciones, que tiene derivadas parciales de segundo orden continuas. Eso es un dato muy importante. El hecho de que z tenga derivadas parciales de segundo orden continuas implica que se cumple ese teorema de Clairaut que planteábamos, que las derivadas parciales cruzadas, las segundas derivadas parciales cruzadas son iguales. Entonces, esa información me la están dando al decirme eso. Y eso va a ser importante para calcular el inciso D. ¿Vamos bien, jóvenes? Sí. Oviedo López. ¿Está presente Sí, Oviedo López? profe. Ok, entonces, la parcial segunda de z con respecto a r cuadrada, ¿qué cosa significa? Es derivar con respecto a r la primera derivada, como ya habíamos señalado, ¿no? Es aplicar el operador parcial con respecto de r a la derivada parcial de z con respecto a r que ya calculé aquí. Entonces, a esto le voy a aplicar este operador parcial con respecto de r aplicado a la parcial z respecto de r, que me dio 2r, es este, por la parcial z respecto de x, más 2s por la derivada parcial de z respecto de y. Me quedaría así. Entonces, voy a hacer actuar ahora este operador, el operador parcial con respecto a r, actuando sobre esta suma que está aquí. Observemos. Cuando este operador vea la r, pues obviamente, ¿verdad? La va a derivar con respecto de r. Y veas la parcial de z con respecto a x, ¿cómo la ve? Parcial de z con respecto de x es una función que depende de x y de y, esta derivada. Pero la x también depende de r y depende de s. Por lo tanto, cuando este operador actúa sobre 2r parcial z respecto de x, actúa como un producto. Pasa y actúa más actúa y pasa. ¿Cómo ve ahora la parcial con respecto de r al 2s? Como una constante. Entonces, para este operador el 2s lo saca como constante y solamente va a derivar con respecto a r la parcial z respecto de y. Entonces, ¿cómo me quedaría? Esa segunda derivada en principio. Tendríamos que la parcial segunda de z con respecto a r cuadrada va a ser igual. ¿A quién? Pasa y actúa. O sea que va a derivar con respecto a r la derivada parcial z respecto de x. Pasa y actúa. Más. Actúa, o sea, deriva 2r. La derivada de 2r sería 2 y pasa. Parcial z respecto de x. Ya hicimos actuar este operador sobre este producto. Más. ¿Verdad? Más. 2s, que es una constante para este operador, y luego va a actuar el operador parcial respecto de r, actuando sobre la parcial z respecto de y. Y ahí tenemos una segunda parte, digamos.
Ahora nos falta hacer actuar el operador parcial con respecto de R a esta función, que depende de X y de Y, la parcial Z respecto de X. Y lo mismo acá. Entonces, ¿cómo actúa? Recordar mira, cuando nosotros volvemos a aplicar regla de la cadena, esto implica que tenemos que volver a aplicar regla de la cadena. Aquí debemos nuevamente regla de la cadena. Igual aquí. Es como mira. Voy a hacer actuar el operador parcial con respecto de R sobre una función. ¿Cómo actúa? Imagínate que esta función Z fuera cualquier garabato. Mira cómo actúa el operador con respecto de R de ese garabato cuando aplicas la regla de la cadena. Dice, es la parcial con respecto a X del garabato por la parcial X respecto de R, más la parcial con respecto a Y de ese garabato por la parcial Y respecto de R. Entonces, en este caso, como podrás observar, yo voy a hacer actuar el operador con respecto de R, mira, sobre garabato. ¿Quién es garabato? Parcial Z respecto de X. Aquí entonces también agrego aquí debemos aplicar nuevamente regla de la cadena. Y entonces, pues lo hacemos justamente de esa manera, ¿no? ¿Qué me quedaría? Cuando hacemos ya actuar este operador sobre este garabato. Este es el garabato, me quedaría que la parcial segunda de R respecto de R cuadrada va a ser igual a 12R por, ¿qué sería? Parcial con respecto a X, ¿verdad? Mira, parcial. Cuando voy a derivar con respecto a R, esta función, entonces me quedaría parcial con respecto a quién. Aquí como te lo vuelvo a pintar. Aquí me quedaría parcial de garabato con respecto a X, parcial X respecto de R, más eso. Entonces, sería parcial con respecto de X actuando sobre garabato, que se llama parcial Z respecto de X, ¿verdad? Y luego cruzado, ¿no? Por la parcial X respecto de R. ¿Voy bien? ¿Jóvenes? ¿Podría volver a explicar cómo aplicó y regla de la cadena? Es que la verdad me estoy confundiendo un poco. O sea, voy a aplicar nuevamente regla de la cadena porque estoy calculando una segunda derivada. Entonces, tengo que volver a aplicar este procedimiento que tengo acá. Que depende de X y de Y. Pero X es una función que depende de otras dos, R y S. Y Y es otra función que depende de R y S. A ver, ¿está claro para todos, jóvenes? ¿O nada más ahí el compañero? Si yo tengo Z que depende de X y de Y X depende de R y S, y Y depende de R y S, entonces para poder calcular la derivada de Z con respecto a R, que resultan ser las variables independientes, habíamos acordado, Z, variable dependiente, R y S, variables independientes, y X y Y, variables intermedias. Entonces, cuando yo calculo la parcial de Z con respecto a R, la regla de la cadena me obliga a escribir esto. Parcial Z con respecto a X por la parcial X respecto de R, más parcial Z con respecto de Y por la parcial Y respecto de R. Así actúan.
la regla de la cadena. Entonces, si yo aquí voy a hacer actuar el operador parcial con respecto a R, mira, parcial con respecto a R de la Z, esta Z ahora juega el papel de la parcial Z respecto de X. Por eso yo decía, imagínate que esto fuera una especie de garabato. Entonces, ¿cómo va a actuar la parcial con respecto a R del garabato? Parcial del garabato y luego cruzado con respecto de X por la parcial de X respecto de R, más parcial del garabato con respecto de Y por la parcial Y respecto de R. Entonces, esta cosa juega el papel de garabato. Entonces, ¿cómo me quedaría cuando lo hago actuar? Este 2R está multiplicando esa derivada y me quedaría 2R por parcial con respecto a X aplicado sobre la parcial Z respecto de X y luego cruzado, parcial X respecto de R, más parcial con respecto a Y, actuando sobre quién, sobre garabato, pero garabato es parcial Z respecto de X y luego cruzado por la parcial Y respecto de R. Y ya de esa manera quitamos este operador actuando sobre ese garabato. Ya me quedaría así. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, sí, gracias. A ver, los demás jóvenes. ¿Está claro? Sí. Sí, sí. A ver, entonces, ¿cómo me queda aquí? Este 2S va a multiplicar a quién. Nuevamente, mira. Voy a hacer actuar parcial con respecto de R sobre garabato. ¿Cómo me Sería quedaría? parcial de X, Parcial respecto parcial de X. respecto de X ¿Actuando por sobre quién? sobre parcial respecto, bueno, sobre parcial de Z respecto a Y, más, No. no, perdón, por la parcial de Y, Por la parcial X respecto de R. Cruzado, ¿no? Parcial X, no, parcial X respecto de R. ok, sí, 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 Luego, más parcial respecto a Y, actuando sobre la parcial de Z respecto a Y, ajá, por la parcial de Y respecto a R. de R. Me quedaría así. Y ahora sí, tenemos que la parcial segunda de R respecto de R cuadrada va a ser igual a 2R que multiplica a quién. Ahora vean ustedes aquí. Parcial con respecto de X, actuando sobre la parcial Z respecto de X, eso sí me da parcial segunda de Z con respecto de X cuadrada nada más. Aquí, Profesor, ¿sí? eh, en la parte de hasta arriba aparece 2 derivadas de z con dx y después ya ¿A no, dónde? bueno, ya no se lo pusimos. No sé si ¿A dónde, perdón? el segundo término. ¿Aquí? Ajá, arriba aparece 2 derivadas de z con respecto a dx y después Perfecto. abajo ya no Sí. lo pasamos. Ese término, ok, este me falta, hay que ponerlo acá. Este hay que ponerlo, hay que agregarlo aquí. Más 2 veces parcial Z respecto de X. Muy bien. Sí, sí, este término es este. ¿Estamos de acuerdo? Sí,
O sea, este término faltaba. Faltaba nada más. Bien, entonces, ahora tengo entonces 2R por la parcial con respecto de R actuando sobre la parcial Z respecto de X, aquí, ¿qué me daría? Parcial segunda de Z respecto de X cuadrada. ¿Está bien esto? De aquí para acá. Sí, Luego, ¿quién es parcial X respecto de R? X me la dieron, ¿verdad? X es igual a R cuadrada más S cuadrada y igual a 2R por S, dice. Entonces, la parcial X respecto de R, esta si la conozco, la puedo poner. Sería 2R, ¿no? Parcial X respecto de R, esto vale 2R. Entonces, aquí me quedaría por 2R. ¿Cierto o no? sí. Luego más. Parcial con respecto de Y está actuando sobre la parcial Z respecto de X. ¿Ese cómo queda? Parcial segunda de Z con respecto a Y con respecto a X. Luego multiplicado por la parcial Y respecto de R. Ese sí lo conozco. Parcial Y respecto de R es 2S. Entonces aquí quedaría por 2S. Cierro esto. Este 2R. Y obsérvese que ahora sí, ya se terminaron de aplicar los operadores sobre las funciones. Ya simplemente ahora voy a tener que simplificar algunas cosas, pero ya hasta aquí ya se terminó de derivar. Hasta aquí este momento ya se terminó de derivar. Ahora, para esta parte. ¿Vamos bien? Sí, Ahora, ¿qué me queda? Más 2S por este 2S. ¿Por quién? Parcial con respecto de X, actuando sobre la parcial Z respecto de Y, ¿cómo me quedaría? parcial segunda De Z de Z respecto a X respecto a Y. respecto a Y. Y luego multiplicado por la parcial X respecto de R. Este sí lo conozco, es igual a este y vale 2R. Entonces aquí lo pongo por 2R. Más este que está aquí. Parcial con respecto de Y actuando sobre la parcial Z respecto de Y. Ese sí que me da. Parcial segunda de Z respecto de Y cuadrada. Y la parcial Y respecto de R, ¿cuánto vale? 2S. Entonces aquí, por 2S, ¿verdad? Se cierra. Y al final, el término que nos faltaba, que es 2 parcial Z respecto de X. Más 2 por la parcial Z respecto de X. Y en principio, aquí está mi segunda derivada. La parcial segunda de R, de Z aquí. Parcial segunda de Z respecto de R cuadrado. Esa es la respuesta. Veamos si se puede simplificar. ¿Hay algo que se pueda simplificar? Sí, ¿verdad? Porque aquí yo tengo parcial segunda de Z respecto de Y respecto de X. Y aquí me quedó parcial segunda de Z respecto de X respecto de Y. Como la función Z me dicen que es una función que tiene segundas derivadas continuas, entonces parcial segunda de Z con respecto de X con respecto de Y y parcial segunda de Z respecto de Y respecto de X son iguales. Lo puedo factorizar, factorizando este término que multiplicaría a 2S aquí
Bueno, va a ser 4R por S, y aquí también 2 por 2 sería 4R por S. Entonces, esos términos sí se van a poder factorizar. Los demás, ya no. ¿Estamos de acuerdo? Sí. 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 Entonces, pues ya nada más así lo simplificamos. Y por lo tanto, entonces, diríamos nada más, ¿verdad? Simplificando, tenemos que, aquí lo escribo, la parcial segunda de z respecto de r cuadrada, parcial segunda va a ser 2 por 2, 4, r cuadrada, por la parcial segunda de z respecto de x cuadrada, más, repito aquí, 2r por 2s va a ser 4r por s, ¿verdad? Más 2s por 2r va a ser 4r por s, entonces me va a quedar 8r por s, que multiplica a la parcial segunda de z con respecto de x con respecto de y, ¿verdad? Entonces, simplificando, yo lo voy a poner si quieres, tomando en consideración que la parcial segunda de z con respecto de x con respecto a y es igual a la parcial segunda de z con respecto a y con respecto de x. Entonces me va a quedar así. 8r por s, parcial segunda de z respecto de x respecto de y, ¿verdad? Y ya tienes este término con este término. Más, ¿quién? 4, 2 por 2, 4s, ¿verdad? Más 4s. Aquí. 2 por 2, 4s. ¿Está bien? Mira. 2s por 2, me queda 4s. Aquí es 2s, ¿eh? Aquí era 2s. Entonces me va a quedar 4s cuadrada por parcial segunda de z respecto de y cuadrada, y finalmente más 2 veces parcial z respecto de x. Profe, ¿qué es lo que está dentro del argumento de la segunda de z con respecto a y? ¿A dónde, perdón? En la segunda de z con respecto de y, ya más al final. ¿Aquí? No, abajo, en el resultado que hay. El ¿Aquí? argumento que está al lado de... No, ese no, el de la derecha. ¿Acá? Ajá, ahí. ¿Qué dice ahí, perdón? 2s, perdón. Ah, ok. 2s. 2s. A ver si está claro. Finalmente, repito, 2r por 2r me da este 4r cuadrada por la parcial segunda de z respecto de x cuadrada. Más, aquí va a ser 2r por 2s, me va a dar 4rs por la parcial segunda de z respecto de y respecto de x. Y aquí me va a quedar más 2s por 2r, va a ser 4r por s, ¿verdad? Por la parcial segunda de z respecto de x respecto de y. Pero como son iguales,
estas dos, entonces se van a sumar, y me va a quedar 8R por S por la parcial segunda de Z respecto de X respecto de Y. Pude haber escrito parcial segunda de Z respecto de Y respecto de X, no importa. Tomamos más bien en el orden alfabético, X, Y. Y luego más, aquí me va a quedar 2 por 2, 4. S por S, S cuadrada, por parcial segunda de Z respecto de Y cuadrada, más 2 veces parcial Z respecto de X. Este último término. Es este. Y aquí tienes entonces ya finalmente, simplificando, tomando en consideración qué es esto, nos queda esta respuesta, ¿no? Esta es la solución de ese inciso B. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, sí. Sí. Muy bien, entonces voy a plantear ahora lo que es el gradiente, la divergencia y el rotacional. No, nunca voy a poder ver eso. Entonces, gradiente, divergencia y rotacional. ¿Sí? El gradiente, la divergencia y el rotacional. Bien. Para poder hablar de estas cosas, primero tenemos que introducir un operador diferencial vectorial llamado operador Nabla. ¿Sí? El operador Nabla. ¿Sí? Se representa como un triángulo invertido. Nabla. Y actúa precisamente como un operador. Jóvenes, actúa como un operador. Así como en nuestro curso con el profesor Joel, cuando nosotros tenemos este operador, la derivada con respecto a X, lo hacemos actuar sobre ¿quién? Sobre una función que depende de X. Vamos a actuar sobre la función f de X. ¿Qué es lo que nos produce cuando aplicamos este operador? Nos da como resultado esta función, f' de X, ¿no? Bueno, pues, ahora, en virtud de que estás trabajando con funciones que dependen de varias variables,
Resulta que hay un operador que en lugar de ponerse derivada con respecto de X, se le pone nabla. ¿Sí? Es una convención de los matemáticos y los físicos para poder trabajar con estas funciones. El operador, en lugar de ser este, que he aprendido con mi profesor Joel y desde que estudio en el bachillerato, este operador, ahora lo voy a cambiar por este. Pero este, cuando lo veo, sobre una función que depende nada más de X, porque entonces no es necesario utilizar este. Entonces nada más utilizo este. Pero cuando actúa el operador nabla sobre algo que le pongas enfrente, en lugar de ser una función que depende de X, ahora va a ser una función f que depende de X, de Y y de Z. ¿Sí? Este operador se representa de esta manera y puede actuar sobre un campo escalar, y puede actuar sobre un campo escalar f de X, Y y Z como nabla f de X, Y, Z y actúa de esta manera, mira. Actúa de esta manera. Calcula la derivada de f con respecto de X por Y más calcula la derivada de la función f con respecto de Y por J más parcial de f con respecto de Z por K. Cuando este operador nabla actúa sobre un campo escalar produciendo este vector, ¿sí te das cuenta? El hacer actuar el operador nabla sobre una función escalar que depende de X, Y, Z, lo que se produce es un vector. O si quieres bien, también lo puedes escribir así. Nabla f es igual al vector parcial f con respecto de X, coma, observa. Aquí ya no le estoy poniendo, si utilizo el bracket, ya no le pongo la I, ni la J, ni la K. En el examen vi que muchos jóvenes escribían esto. Escribían un vector así. 2I, 4J, 3K. Vuelvo a repetir, como ahorita ya pues no estamos en clases presenciales, pues esto yo generalmente lo tacho. Esto es incorrecto. Así no se escribe un vector. Habíamos señalado que si utilizamos el bracket, solamente le pongo 2, 4, 3. Si utilizo el IJK, entonces prescindo del bracket y las comas y escribo 2I más 4J más 3K. Así sí es correcto, pero así no. Hay muchos jóvenes que todavía por ahí no le están captando esto. Y tienen que estudiar más, ¿eh? Entonces, si yo escribo el gradiente de f utilizando los vectores de la base canónica IJK, me quedaría parcial de f con respecto de x sub i más parcial de f con respecto de yj más parcial f respecto de z por k. O si no quiero utilizar el IJK ni el signo más aquí y uso el bracket, que es siempre de una manera más cómoda, pues simplemente diría el gradiente de f es parcial de f con respecto de x, parcial f con respecto de y, parcial f con respecto de z. A esto se le llama gradiente de la función escalar. Esto es igual
a lo que llamamos gradiente de una función escalar. Como podrás observar, pues calcular el gradiente, pues no tiene mayor chiste. Pues calculo la derivada de f con respecto de x, luego derivo f con respecto de y, y luego derivo f con respecto de z. Y punto. A estas alturas, el estudiante ya sabe derivar parcialmente, pues no representa mayor problema calcular un gradiente. Lo importante no es calcular el gradiente. Lo importante en la ingeniería es entender qué significa estos garabatos. ¿Qué significan físicamente esto? Y eso es lo importante. Calcularlo, pues eso hasta un niño lo hace. Vamos a poner un ejemplo. Entonces, hasta ahorita estoy haciendo actuar el operador Nabla, que juega el papel del operador derivada en mi curso de mi profesor Joel. Ahora es Nabla. Ajá. Voy a hacer actuar este operador sobre la función. ¿Cómo actúa? Mira, deriva la función y lo convierte en un vector. O sea, en otras palabras, el operador Nabla actúa como un operador y como vector. Como operador derivada y como vector. Por eso a Nabla se le llama operador diferencial vectorial. Operador diferencial vectorial. Porque actúa como el operador derivada, pero también tiene propiedades de vector, porque es un vector. Aquí entre paréntesis voy a ponerle observar, y esto es importantísimo, ¿eh? Observar que el gradiente es un vector. Observar que gradiente de f es un vector. Si puedes, por favor, te lo pido encarecidamente, subraya esto con un color, mírame a fuerzas. El gradiente de una función escalar me da como resultado un vector. Y por supuesto que vamos a tratar de, pues, explicar qué es lo que significa físicamente hacer el cálculo de esta cosa. Entonces, repito, calcularlo, pues muy simple. Si yo tengo, por ejemplo, la función, pues, ¿cuál función? No sé, si tuviéramos la función f de x, y, z, por ejemplo. Así, por ejemplo. Si la función f de x, y, z, una función escalar, está dada por x, y cuadrada, más 3x cuadrada, menos z cúbica. Así. Si f es una función escalar, mira, es una función que depende de 3 variables, determine el gradiente de f. Así. Determine el gradiente de f. Y para que queden, voy a ponerle una f minúscula, porque voy a utilizar la f mayúscula para campos vectoriales. Entonces, si f es esta función, calcule el gradiente de f. Calcule el gradiente de f. Y evalúelo, y evaluar, y evaluar en 1,2,0. Y evaluar el gradiente en 1,2. Es decir, el gradiente de f lo voy a evaluar en el punto 1,2,0. Bueno, pues
¿Cómo se calcula eso? Simplemente parciales de la función f con respecto de x, con respecto de y, con respecto de z. Entonces, repito, pues eso es muy sencillito. El gradiente de f, el gradiente de la función f es igual a la derivada parcial de f con respecto de x, ¿cómo? Parcial de f con respecto de y, coma, parcial de f con respecto de z. Lo quiero expresar así, en términos del bracket, entonces separo con comas. Ok, entonces esto va a ser igual a ¿quién? Yo derivo f con respecto a x. La derivada de esta función con respecto a x me va a quedar primero y cuadrada más 6x. La derivada de z cúbica, eso es una constante, y entonces nada más me quedó como la parcial de f con respecto de x, y cuadrada más 6x, ¿cómo? Ahora, parcial f con respecto de y. Tengo la función f, la derivo con respecto de y. Va a ser 2xy, porque todas las demás son constantes. Coma. Parcial de f con respecto de z. Aquí es 0, y nada me va a quedar menos 3z cuadrado. Ese es el gradiente. O bien, puedo escribir gradiente de f dado como y cuadrada más 6x por y más 2xy por j menos 3z cuadrada por k. Así o así es correcto. ¿Está claro hasta aquí? Sí. Bien, lo que insisto, el gradiente de la función es un vector. El gradiente es un vector. Un vector en el espacio. Un vector de esos que estudiamos en nuestra primera parte. Y entonces luego debe venir a mi mente, si es un vector, caramba, entonces pertenece a un espacio vectorial y cumple con todas las propiedades que estudié en mi primera parte. Esa primera parte que iniciamos del curso de análisis vectorial fue vectores. Bueno, pues mira, el gradiente es un vector. Entonces cumple con todas esas propiedades que tienen los vectores que ya aprendí. Finalmente nos dicen, evalúelo en el punto, el gradiente de f evaluado en 1,2,0, pues va a ser igual a ¿quién? A donde vea x, le voy a poner 1, a donde vea y, le voy a poner 2, y a donde vea z, 0. Eso significa evaluar el gradiente de esa función en este punto. Igualito que con el curso de funciones de una variable. Evalúe la función en un punto. Pues, tengo la función y a donde veo la x le pongo el valor de la x y estoy evaluando la función. Igual acá. Entonces, me quedaría ¿qué cosa? Sería 2 al cuadrado. Este es y. Al cuadrado es 4, más 6 por una 6, me darían 10. Entonces sería 10i. Luego más 2 por 1, 2. Por 2, 4. Más 4j. Menos 3 por 0 al cuadrado, 0. Entonces nada más me quedó 10i más 4j. Ese es el vector gradiente evaluado en ese punto. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí? Sí. Bien, una observación
importante. Eso es la siguiente. Entonces, como podrás darte cuenta, ¿verdad? Pues no tiene chiste, ahí está. Lo importante es la interpretación que tiene esto. Calcularlo, pues, cosa de niños. Ok. El gradiente, como observación importante, el gradiente es la entidad matemática para funciones de varias variables, para funciones de varias variables que juega, es lo que estaba yo explicando, el papel análogo, que juega el papel análogo al de la derivada, de una función de una variable. Y esto entonces, ¿qué implicación tiene? Mira, pues que el gradiente de una constante es igual a cero, igual que la derivada de una constante. Se puede probar fácilmente, ¿verdad? La derivada de una constante, de una función constante, pues es igual a cero. El gradiente de alfa veces f más beta veces g, siendo f y g funciones escalares, pues es igual a alfa por el gradiente de f más beta por el gradiente de g. Por supuesto, f y g, f, función que depende de x, y, z, y g, función que depende de x, y, z. O sea, en otras palabras, si te das cuenta, es la misma propiedad que tú conoces de las derivadas de una suma o de una combinación lineal, ¿no? La derivada de una suma de funciones es igual a la suma de las derivadas. Aquí también podemos entenderlo así. El gradiente de una suma de funciones escalares es igual a la suma de los gradientes. Por eso decimos que el gradiente es la entidad matemática para funciones de varias variables que juega el papel análogo al de la derivada de una función de una variable. Propiedades. Se cumple también entonces, Profe, ¿sí? bueno, de la primera propiedad del nabla constante, ¿sería cero escalar el que da? No, cero vector. Ah, ok. Aquí cero vector, a lo mejor aquí es necesario ponerlo así. Pues es que si es una constante, pues tengo la parcial de f con respecto de x, si es constante, cero. Como parcial de f, y luego cero. Entonces, las componentes son todas cero, ¿no? Y por lo tanto, me daría el vector cero. Que el gradiente de C es un vector, por supuesto. Esa es una muy buena observación.
¿Qué otra propiedad entonces debería de cumplir el gradiente? ¿A qué sería igual esto? A F por nabla G más Pasa, pasa y actúa, pasa y actúa, más, actúa y pasa. Cumple esa misma propiedad. Pasa y actúa. Cuando digo pasa, es como decir el primero por la derivada del segundo, así como te enseñaron, ¿no? Yo he dicho que una forma de mejor derivar un producto es verlo como un operador. Pasa, pasa sobre F y actúa sobre G. Cuando actúa sobre G, calcula su gradiente. Luego más, actúa. ¿Qué quiere decir actúa? Actúa sobre F, calcula su gradiente y pasa a la G. Entonces, esa es una tercera propiedad que cumple también el gradiente, igual que en el caso de funciones de una sola variable, fíjate. Y una cuarta propiedad es que el gradiente de un cociente, ¿sí ves? El gradiente de un cociente, porque f es función escalar y g función escalar. Entonces, es dividir una función en otra función escalar, aquí no hay problema. Sí puedo hablar de la división entre funciones como estas. F depende de x, y, z y g depende de x, y, z. ¿A qué crees que es igual su gradiente? Exactamente igual que para la regla de la derivada de un cociente de funciones. Y eso lo podemos probar ya de manera general. Se puede probar que el gradiente de f entre g de abajo al cuadrado. Entonces el de abajo, g, por el gradiente del de arriba, menos el de arriba por el gradiente de la función de abajo. El gradiente cumple con esas propiedades igual que en el caso de funciones de una sola variable, fíjate. Qué interesante, y por supuesto se puede probar. Esto se puede probar. Bueno, entonces, hasta aquí está más o menos claro. Simplemente, ahora estamos tratando de hacer actuar un operador, así como el operador que tú tenías en tu curso de cálculo de una sola variable, el operador derivada. Ahora le vamos a llamar nabla, para hacerlo actuar sobre una función que depende de varias variables. Lo novedoso, a lo mejor en este momento para ti, es que resulta ser que ese operador, cuando actúa sobre una función que depende de varias variables, me da como resultado un vector. El gradiente de una función escalar es un vector. Un vector. Bueno, pues mira, el operador nabla también actúa, y por eso es muy importante el operador, sobre otro tipo de funciones llamadas campos vectoriales. Campos vectoriales. ¿Puedo borrar esto? Voy a quitar esto. sí. Ahora mira. Ahora bien. El operador nabla actúa
sobre otro tipo de funciones llamadas campos vectoriales. Llamadas campos vectoriales, jóvenes. Nosotros, las funciones que ahorita hemos estado estudiando y a las cuales les hemos calculado sus derivadas parciales y hemos visto la regla de la cadena y eso, han sido campos escalares. La temperatura en cada punto del cuarto donde estás es un campo escalar. La temperatura en cada punto del sartén que pones en la estufa para calentar tus alimentos es un campo escalar, ¿verdad? Y así, como comenté, muchos ejemplos sobre campos escalares, la presión que ejerce el tanque de gas, el gas que llega a mi boiler, ¿verdad? Es un campo escalar. Bueno, pues mira, resulta que en la naturaleza el ingeniero también tiene que modelar otro tipo de fenómenos con unas funciones que ya no se pueden representar con esas funciones escalares, las funciones que dependen de varias variables, sino que ahora un campo escalar vectorial, perdón, un campo vectorial es una función f, vector, que va del espacio Rn en el espacio Rm. Un campo vectorial es una función tal que convierte vectores en vectores. Por ejemplo, la función f, ¿sí ves ahora cómo le estoy poniendo? F, vector arriba, que depende de x, y, z, por ejemplo, dada como, te voy a poner aquí un ejemplito de una regla de correspondencia. 2x por z por y más e a la 2x cuadrada por j más x por y por z por k. F de x, y, z igual a 2x por z por y más e a la 2x cuadrada j más x, y, z por k. Ahora un vector, una triada, se convierte en otra triada, en este vector. Por ejemplo, si yo quiero representar o quiero encontrar a dónde va a dar el punto 1,2,3. El vector 1,2,3 tiene por imagen al siguiente vector. Es 2 por 1 por 3 y más e a la 2 por 1 al cuadrado j más 1 por 2 por 3. 1 por 2 por 3 k. O sea que este campo vectorial, mira, manda al vector 1,2,3 o al vector i más 2j más 3k, lo convierte en el vector 6i más c a la más 6k. Un vector se convierte en otro vector. A ese tipo de funciones se les llama
campos vectoriales. Campos vectoriales. Y los tenemos también rodeados alrededor de nosotros toda la vida. Un ejemplo de estos campos vectoriales pueden ser cuando abres la llave del lavabo en tu casa. ¿Sí? Tienes tu lavabo, abres la llave, el flujo, el chorro de agua que sale de la llave, ese es un campo vectorial. Ese fluido, esa cantidad de flujo que está circulando, es un campo vectorial. Te presento otro ejemplo a lo mejor para que quede más claro. Ese sería un campo vectorial tridimensional. Otro campo vectorial podría ser, agarra una cubeta de agua y aviéntala sobre el piso. La forma en la que el agua se va desparramando por el piso, ese es otro campo vectorial. Otro campo vectorial es el siguiente, a lo mejor que se queda un poco más claro esto. Vamos a pensar que tenemos una tubería por la que circula un fluido. Estas líneas que estoy pintando así se llaman justamente líneas de corriente para poder tratar de visualizar el flujo a través de una tubería. Esa tubería a lo mejor conduce gasolina, a lo mejor conduce petróleo, a lo mejor conduce gas, a lo mejor conduce partículas subatómicas. No sé, piensa en ese acelerador el acelerador de partículas que existe en Suiza, ¿no? Un flujo de partículas a través de una tubería. El flujo tiene una cierta velocidad. La velocidad de este flujo de partículas es una función vectorial f que va de R3, no, de R4 en R3. El flujo de partículas que está circulando por esta tubería es una función f, es un campo vectorial que va de R4 en R3. Porque a cada punto de fluido le hago corresponder su velocidad. Imagínate que este flujo fuera petróleo circulando por una tubería. Entonces, para este puntito de fluido, petróleo, en un cierto instante de tiempo X, Y, Z y T, ¿verdad? Se encuentra en una posición X, Y, Z, T. Observa cómo hay una tetrada, 4 componentes. Este es un vector. Este punto de fluido se encuentra en la posición 1,2,3 en el instante t igual a 0. Y en ese instante tiene un vector velocidad tangente a la línea de corriente. Aquí tiene un vector velocidad. Pero el vector velocidad, como sabemos, es eso, un vector. Y este vector tiene componentes v sub x, v sub y, v sub z. Entonces, para este punto x, y, z le hago corresponder su vector de componentes vx, vy, vz. Pasó un cierto instante de tiempo, porque estamos midiendo cómo está fluyendo el fluido en el tiempo. Entonces, para otro instante de tiempo, ahora la partícula esta que está aquí, ahora está aquí. Y en ese punto, también entonces ahora tiene otra velocidad. Una velocidad que está representada por un vector tangente a esta trayectoria. Entonces, aquí tiene otro vector V1 de componentes V sub X1, V sub Y1, V sub Z1. Entonces, ¿sí te das cuenta? Que a cada punto del espacio, aquí ahora en este punto, ha transcurrido un tiempo. Aquí ahora está en un X', Y', Z',
y en un instante de tiempo T' diferente a este. Y así en cada instante de tiempo, entonces, estoy asignándole a la línea de corriente su velocidad en cada instante de tiempo. Por lo tanto, el fluido que está circulando por una tubería, dicho fluido puede ser gas, puede ser petróleo, puede ser gasolina, puede ser partículas elementales. En cada punto de ese fluido hay una velocidad y para cada punto entonces hay una posición en un instante de tiempo dado. Por lo tanto, ¿qué estoy haciendo? Que a cada punto X, Y, Z, T, que vive aquí, en R4, ¿no? Porque el X, Y, Z, T vive aquí. Le hago corresponder su correspondiente Bx, By, Bz. Va de R4 en R3. La velocidad en cada punto de un fluido es una... Transformo entonces vectores en vectores. Las funciones que acabamos de estudiar, las f, sin flecha, son funciones que van de Rn en R. Particularmente la n vale 2 o 3 o 4, por supuesto, pero ya hemos señalado que para funciones que van de R2 en R, pues son las que podemos ver nosotros porque son superficies en el espacio. Esa es su gráfica. Obviamente, ahora aquí viene la pregunta, ¿y cómo queda entonces la gráfica de una función como estas? La gráfica de una función como estas, que me están representando, por ejemplo, el flujo de un fluido a través de una tubería. ¿Cómo se ve esa gráfica de una función como estas? Pues resulta que lo que se observa es un campo de flechas. Un campo vectorial es un campo de flechas. Muchos libros así también lo llaman. Campo de flechas. ¿Por qué razón? Porque lo que hacemos para representar la gráfica de una función que va de Rn en Rm, particularmente para nosotros, pues las más importantes serán las que van de R3 en R3 o de R2 en R3, ¿verdad? Porque en ese espacio vivimos, pues son justamente flechitas en el espacio o en el plano. A ver. Profesor, Ajá, sí. por ejemplo, en el ejemplo que estaba dando hace un momento que decía que la velocidad era una función, un campo vectorial que asignaba un vector, otro vector. Ajá. La regla de correspondencia en ese caso sería la derivada nada más. No. En este momento todavía no estamos hablando de la derivada. Precisamente para poder hablar del vector derivada de un campo vectorial, tengo que echar mano de lo que se llama divergencia o rotacional del campo vectorial, joven Morales. ¿Sí? Aquí en este momento, a este punto X, Y, Z, T, le estoy asignando un vector velocidad de componentes Bx, By, Bz. Ajá. Su componente, su velocidad. Si yo quiero calcular o ver cómo se comporta el flujo de ese fluido, es decir, ¿a qué me refiero cómo se comporta? ¿Cómo se comporta esa velocidad que lleva? Lo que tengo que analizar es qué información me da esto. La divergencia del campo. La divergencia del campo F me está midiendo con esta operación que estoy haciendo aquí, comprensibilidad o incomprensibilidad del fluido.
Esto es lo que me estará midiendo esta operación, calcular la divergencia del campo vectorial. Y si quiero analizar si además el fluido, aparte de ir circulando por la tubería, además estuviera rotando el malvado fluido, como en muchos fenómenos reales, que los flujos de fluido están circulando por tuberías y al mismo tiempo van rotando los fluidos, ¿sí? Aquí va el fluido y luego va haciendo, va circulando, va girando el malvado. Entonces, si yo quiero ver si efectivamente también produce ese efecto de giro, tengo que calcular lo que se llama el rotacional del campo. Estas dos operaciones que hacemos en donde ocupamos el operador Nabla, mira, el operador Nabla está actuando ahora sobre un campo vectorial F. ¿Cuál fue la primera propiedad, el primer vector que te presenté? Nabla F. Nabla F. Observa que aquí no le estoy poniendo ni punto ni cruz, porque simplemente estoy calculando el gradiente de una función escalar F, escalar, que depende de X, Y, Z, y que me da como resultado un vector, es un vector que tiene por componentes parcial con respecto de X, parcial con respecto de Y, parcial con respecto de Z. Este es el operador Nabla. Cuando le hacemos actuar sobre F, le pongo aquí la F, y entonces por eso me produce parcial de F con respecto de X, parcial de F con respecto de Y, parcial de F con respecto de Z. Pero observa entonces que cuando se trata de calcular el gradiente, esto es el gradiente, lo que obtengo es un vector, porque el operador precisamente es un operador diferencial vectorial. Mire. O sea, es operador diferencial y cuyas componentes son las derivadas parciales, por eso es diferencial, y como es vector, porque mira, está separado por sus componentes, por eso se llama operador diferencial vectorial. Bueno, cuando este operador actúa ahora, no sobre un campo escalar, como puede ser la temperatura o la presión que ejerce el gas, etcétera. No. Ahora analizamos qué sucede cuando el operador Nabla actúa pero sobre un campo vectorial. Ahora el campo es F vector. Mira, aquí le estoy poniendo vector. Aquí a la F, que es escalar, no le estoy poniendo vector. Este no va aquí jamás. La divergencia del campo vectorial me permite analizar la compresibilidad que tiene el fluido. Y el rotacional del campo vectorial, del fluido que va circulando por la tubería, me permite analizar si tiene efectos de giro. Fenómeno muy importante en la ingeniería petrolera, por ejemplo. Los ingenieros petroleros enfrentan situaciones en donde el fluido que va circulando por las tuberías produce giros, y esos giros provocan calentamiento sobre las tuberías, y ese calentamiento, y entonces en lugar de obtener una producción determinada de petróleo, resulta que es menor por las fugas que se pudieran producir, por esos hoyos que se le hacen a las tuberías,
por el efecto de rotación del fluido. Y pueden producir entonces pérdidas millonarias en ese campo de la ingeniería petrolera. Por esa razón es que es muy importante luego hacer el cálculo de el rotacional de un campo vectorial o de la divergencia de un campo vectorial. No sé si más o menos se entiende, jóvenes. Sí. Entonces, veamos cómo se calcula ahora la divergencia de un campo, pero de un campo vectorial. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Ya ahora sí se nota la diferencia? Cuando hablo del gradiente, estoy haciendo actuar el operador nabla sobre una función escalar. Cuando hablo de la divergencia y del rotacional, estoy haciendo actuar el operador nabla sobre un campo vectorial. Esta F que está aquí es un campo vectorial. Un campo vectorial. Y la gráfica de un campo vectorial es un campo de flechas, jóvenes. Yo tengo un compañero del trabajo de aquí del ESCOM, que es el profesor César Román, que siempre se corta el cabello así, pelón, pelón, pelón. Y luego cuando le empieza a crecer el cabello, se ve espinudito. Sí han visto eso, ¿no? Cómo empieza a crecer el cabello de alguien que está pelón, totalmente rapado, y cuando comienza a crecer, se ve espinudito. Sí. Justamente esa es la forma en la que luego vemos los campos vectoriales, como un conjunto de flechitas que van saliendo del esquema, del dibujo. Por ejemplo, ¿qué pensarían ustedes si ven una gráfica como estas? ¿Qué pensarían si ven una gráfica como estas? Y ven que aquí en este puntito hay un vector que hace esto. En este puntito un vector que hace esto. En este puntito esto. 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 Aquí también observamos entonces algo similar. ¿Qué pensarías si te digo que la representación de esto que está aquí es un fluido? ¿Qué pensarías que está haciendo el fluido? Un remolino. Exactamente. Que está rotando. Y que efectivamente, si aquí pongo otro circulito más pequeñito y lo represento con estas flechitas, entonces está haciendo una especie de remolino. Justo lo que se vería cuando tú en el lavabo llenas el lavabo, lo tapas, luego llenas el lavabo de agua y destapa el lavabo. ¿Qué va a suceder cuando se empieza a ir el agua? Va a empezar a rotar. Justamente, este sería un fluido que está rotando. Y lo representamos así. ¿Qué pensarías si ves una representación de un campo vectorial que está así? Y te digo que es un fluido, es agua que se está moviendo como el agua de un río. ¿Qué pensarías al ver un esquema como este? De que está fluyendo hacia un sentido. Exactamente, que está fluyendo simplemente en una dirección sin
ningún problema. Un fluido bonito que se está, el agua de un río. El agua de un río que está circulando así suavecito. Esto es un campo vectorial. Ahorita, Oiga. la próxima clase voy a poner ejemplos de cómo se representan los campos vectoriales. Ajá. Profe, y en el ejemplo de, por ejemplo, ese fluido laminar, cada flecha que representa un vector es un vector de que, o sea, por ejemplo, en un fluido sería Ajá. una partícula dentro del fluido. Ajá, exactamente. Por ejemplo, vamos a pensar en esta función vectorial f de x, y, dada como y por i menos xj. Vamos a pensar en ese campo vectorial. ¿Sí se ve? ¿Qué es lo que estoy pintando? Es un campo vectorial f que va de R2 en R2. Esta función f va de R2 en R2. A un vector x, y le asigno este otro vector, y menos xj. Vamos a ver a dónde va a dar el vector f de componentes 1,2. ¿A dónde va a dar? Va a dar al 2i menos j. Y entonces, voy a hacer esto, mira. Al punto de coordenadas 1,2, que es este puntito, a ese punto le hago corresponder este vector, el vector 2i menos j. Es como si ahora a partir de este punto coloco mi origen y mido 2i a lo largo de este eje y menos j. Entonces sería 1 y menos 1. Y por lo tanto, para este puntito le corresponde este vector. ¿A dónde va el f de componentes 3,5? Pues va a dar al 5i menos 3j. Entonces digo 3,5. 1, 2, 3,5. El 5 por acá. Está aquí este es el punto 3,5. Al 3,5, ¿qué vector le corresponde? El 5i menos 3j. 5. Si aquí colocara yo mi origen, entonces mido 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5 y menos 3. 1, 2, 3. Entonces le corresponde este vector. Ya le quito esto si tú quieres. Y solamente me voy quedando con las flechitas. La representación de este campo vectorial, conforme le voy dando valores de su dominio, voy encontrando el campo vectorial correspondiente mío, es decir, su representación gráfica. Es un conjunto de flechas. Por eso a este tipo de campos vectoriales también se les llama campo de vectores. Campo de vectores. Porque lo que representan son vectores. Para cada punto le hago corresponder un vector. A este otro punto le hago corresponder otro vector. Para otro punto que esté por aquí, le hago corresponder otro vector. Para este otro puntito, le hago corresponder este vector. Para este vector, etc. Y lo que estoy viendo entonces, cuando hago muchos, o dibujo muchos, pues es un campo de flechas. Ese es un campo vectorial. Un ejemplo a lo mejor también muy inmediato puede ser el campo gravitacional de la Tierra. ¿Cómo representarías el campo gravitacional de la Tierra? ¿Cómo lo verías en el espacio? Si tú colocas un punto aquí en el espacio, este plumón, ¿qué es lo que está experimentando este plumón? Si lo suelto, ¿qué le va a pasar? Se cae. Se cae. Precisamente porque para este punto está este vector, mira. ¿Qué pasa si lo pongo acá? Para este punto está este vector. Entonces, el campo gravitacional
yo lo puedo representar como un campo de flechas dirigidas todas hacia abajo. Este es un campo vectorial llamado campo gravitacional. Así lo representan los físicos. Y no son más que funciones llamadas funciones vectoriales o campos vectoriales que van de R, N, en Rm. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, pues entonces continuamos la próxima clase, ya me pasé.